¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que estamos escribiendo entre todas y entre todos y en Vía X, en tu propia vía. Se abre la comunidad del pensamiento, comienzan las clases, suena la campana. Es el poder de la historia. Profesor. Señor Stock. Oiga, el Chile es medio profesor. ¿Qué Profesor, pasó? vamos a subir el ánimo entonces de esta clase con esta manzana. Muchas gracias. Rojita jugosita, Se ve buena. profesor. Sí. Estuvo corrigiendo pruebas, parece, profesora. Hoy sí. No anda. Tenía unos días trabajosos. Mucho rojo parece, Anduve en la profesora. quinta región. Ah, ya anda repartiendo rojos. Andaba vendiendo patos. ¿Y cómo está la quinta región, profesor? Estaba muy bonita. La región de Valparaíso. Sí, lindo el día. ¿Y qué hace? ¿Andaba Maravilloso. candidateando para algo, profesor? ¿Qué No, andaba haciendo? ¿cómo se le ocurre? No, Mire, yo no me viene la candidateo para senatorial, nada. Viene el próximo año. No. No, me habían invitado a un establecimiento educacional a hablar en el marco de la celebración del Día del Libro, ¿no? Así que estuvimos ahí conversando con los El chicos. Día del Libro. Con las ¿Qué chicas. tema presentó, profesor? Hablamos sobre el tema de la materialidad de los libros, que es un tema que a mí me interesa harto, o sea, ver el libro desde el punto de vista del objeto más que del contenido, ¿no? Ya. Cómo se construyeron, cuáles fueron sus materiales, quién lo hizo y cómo circuló después. Entonces ahí agarramos algunos libros claves, por así decirlo, de la historia de Chile y se le hace un seguimiento. Qué lindo la materialidad de los libros. Sí. ¿Usted tiene algún libro así que usted diga, oh, este libro en su casa, en su gran colección de libros, ¿Algún profesor? regalón? Bueno, a ¿Un mí me libro regaló regalón? hace tiempo un amigo, el Cristian Agurto, que se fue a Valdivia, ¿Ya? un libro de medicina de un médico portugués del siglo XVIII. Ah, no le puedo creer. Ese libro... 1700 y tanto. Claro, ahí lo tengo. Ahí se lo dejó su amigo. Sí, ahí está. Son lindos. Guardadito. Oye, mira, de medicina. Sí. Y esos libros, esas colecciones lindas de los grandes historiadores del siglo XIX chilenos, Barro sí. Arana, en fin, Sí, que sí. son empastados en cuero. Claro. Que están en esa claro. librería antigua de yo, San yo Diego. tengo la historia general de Diego Barros Arana. No le puedo creer. 16 tomos. No le puedo creer, Más otros profesor. 2 tomos de los 10 años del decenio de Bulnes. 18 Aparte. tomos. Claro. Pues Ahí leíste está. los 16 tomos, ya que te Quería un poquito más. Claro, ahí está. La sí, gente, ¿ah? sí. ¿Por qué escribía tanto el historiador antiguo las tomas de Encina? Claro, buena pregunta. Bueno, había un afán enciclopédico y digamos, recién se estaba instalando y escribiendo la historia nacional. Entonces, no era solo un afán de tipo académico o erudito, sino que era también la creación simbólica de la patria, ¿no? Y de nuestra historia, de nuestra conciencia nacional. Entonces, por eso eran tan ambiciosos y salían todas estas colecciones tan contundentes, ¿no? O sea, era como un acto patriota republicano. Absolutamente. La historia de tu ¿Quiénes país. somos? ¿Quiénes Mira. somos? Entonces, hay proyectos muy ambiciosos como la Historia General de Barros Arana o las colecciones de historiadores o de documentos para la historia nacional que son bien impresionantes. ¿Y quién es- la obra quién- de Andrés Bello, volúmenes y volúmenes. No, estaban en otra. La señora de Benjamín Viña Maquena, ¿no? Doña Victoria Subercasó, decía que su Benjamín metía los bigotes en un tintero, movía la cabeza y escribía un libro. Arrancando ya Esos bigotes ahí como morsa que usaba, ¿no? Oiga, profesor, a propósito de ese libro de medicina que usted tiene de 1700 algo, ahí como colección de esos libros. Sí, ahí está guardado. Hablemos de un tema médico histórico que tiene que ver también con lo que pasa en el presente, esta banda de narcotraficantes, en fin, el crimen organizado en Chile. Un tema. Hablemos del origen Vamos, de Ajá. los narcos en Chile o del consumo de drogas, consumo de drogas, y, bueno, en realidad, ¿no? y el tráfico, que ya es otra cosa, digamos, claro. Claro, por supuesto. Ajá. ¿Cómo entra la droga a Chile y cuáles son los primeros antecedentes de un consumo ya más o menos masivo, ¿no?, de drogas en Chile? Claro, porque consumo de drogas o de sustancias que provocan una alteración en el estado de conciencia es algo tan antiguo como la humanidad, ¿no? Y en el caso chileno, pueblos originarios consumían drogas, es muy común sobre todo en el norte, ¿no?, con la influencia inca. La cosa altiplánica. Estos restos, ¿no?, de utensilios que servían justamente para aspirar drogas, que están en los museos. Entonces eso existía. Bueno, disculpe, como usted dice, las culturas de altiplánica, mucha hoja de coca Claro. para soportar la altura, ¿no? Y pero el también rituales. trabajo.
que tiene relaciones con lo espiritual y lo chamánico y lo religioso, ¿verdad? Claro, claro. En ese sentido, la Iglesia Católica estaba en contra de ese tipo de prácticas, no tanto por el tema de las drogas, sino que porque consideraban que eran prácticas religiosas que iban en contra de la religión católica, eran, digamos, las calificaban como hechicería. Entonces era perseguido por ese motivo, no por un tema de drogas ni menos de tráfico, que eso no existía. Y en contra del monopolio. Claro, con el estanco, digamos, claro, de lo sobrenatural. Este asunto nuestro nomás. Entonces, claro, había consumo, pero no tiene nada que ver con tráfico, ni mucho menos, ¿no? Eso se produce mucho después. Ya, entonces, ¿cómo entra entonces esta...? ¿Cuándo situamos un punto de partida? A ver, bueno, es interesante porque, a ver, el tema de las drogas y del consumo de drogas no es fácil pesquisarlo porque no era un tema que interesara especialmente a la literatura o a la historiografía. Entonces uno lo pilla de refilón, ¿no? Uno lee biografías de personajes, memorias, crónicas y por ahí aparecen cositas, ¿no? Por ejemplo, una cuestión que se consumía en el siglo XIX era el opio, ¿no? Se consumía mucho en Oriente, en China. Pero llegaba, ¿no?, a estas tierras y se usaba, tenía un uso medicinal más que recreativo, ¿no? Para calmar dolores sobre todo. Se dice, por ejemplo, que un consumidor de opio frecuente era el general San Martín, ¿no? Don José San Martín. Claro, tenía dolencias físicas, ¿no?, enfermedades, heridas de guerra, ¿no? Entonces, para calmar esas dolencias, para aliviarse, tenía un médico, un tal Zapata, que le preparaba una mezcla de opio con unas, digamos, hierbitas medicinales. Y él andaba con ese menjunje, ¿no?, todo el tiempo. Claro. Lo llamaba cariñosamente mi pomito, ¿no? Ese era y bueno, Mitre dice que San Martín consumía opio en grandes cantidades, así como en exceso. Vicuña Maquena lo mismo, ¿no? ¿Vicuña Maquena también consumía? No, en relación a San Martín. Sí, me imagino los bigotes. No, con los bigotes para... Le cambia los bigotes. Que el cruce de los Andes, por ejemplo, lo hizo como... Ahí está cruzando los Andes San Martín. Con su enfermedad. Tiene la mirada perdida un poco, ¿ah? Un poco nebulosa. Entonces, bueno, tenía ese uso medicinal. Está mirando al lado, me mirar para adelante, se va a sacar la mugre. Se va a caer un desfiladero. Claro, entonces están esos antecedentes, ¿no?, de que se consumía y por supuesto no generaba ningún tipo de discusión o rechazo, ¿no? Claro. Era como un medicamento más, ¿no? Profesor, además que como usted dice, las guerras eran brutales, cuerpo a cuerpo, a sablazo, las mutilaciones eran pan de cada día, ¿no? Claro, en estas confrontaciones durante el siglo, durante estos siglos, y entonces el opio es morfina finalmente, ¿no? Exacto, era un calmante. Era un calmante, dolores. Sí. Imagínense las amputaciones que se hacían ahí mismo en el hay terreno. Sangre pato, ¿no? Sí, claro. sí. Entonces, claro, había consumo de opio como para esos fines. Hay antecedentes, por ejemplo, que un médico, uno de los pioneros de la psiquiatría en Chile, ¿no?, el doctor Ramón Helguera, que empieza a trabajar en la Casa de Orates, que se funda en la década de 1840, 1850, y que administraba a los enfermos mentales drogas de este tipo, por ejemplo, opio, beladona, hachís, ¿no? Con propósitos terapéuticos. Hachís, marihuana. Claro, una especie de marihuana, un poco distinta. Y este opio entraba, me imagino, por los chinos del norte, ¿no? O sea, en esa época no necesariamente. Porque el opio, ¿dónde se producía principalmente, profesor? Bueno, el opio que viene de la planta de la amapola, ¿no?, se producía en Oriente y también en zonas del Medio Oriente, ¿no?, en Turquía, en Asia Central, en esas regiones. Entonces, había acceso al opio y bueno, no había mayor problema porque, como digo, era como un medicamento, ¿no? Entonces, este médico lo recetaba justamente para intentar calmar o curar a los enfermos mentales. ¿Y cómo entra entonces a Chile este opio? ¿Quién lo trae? Claro. ¿Y qué significaba también el opio en esos años, en el siglo XIX, por ejemplo? Tener opio y traficar opio, ¿no? Porque era legal en varias partes del mundo. Bueno, ahí hay una historia bien interesante que tiene que ver con las guerras del opio, ¿no?, que son las guerras en que participa Gran Bretaña y otros países europeos con China. Ajá. Para mantener el consumo de opio de los chinos controlado por los británicos. Entonces es una cuestión bastante turbia en cuanto a que los chinos en un momento deciden controlar el consumo de opio porque estaba causando estragos en la población china.
y los ingleses intervienen ahí para mantener el consumo de opio mediante la violencia, ¿no? Entonces esas son las guerras del opio, son guerras bastante infames, ¿no? De hecho, en esas guerras del opio va a participar nuestro Patricio Lynch, claro, que en esa época él es enviado, por así decirlo, a especializarse, a hacer una práctica en la Armada Británica. Y ahí él aprende a hablar chino. Exacto. Que le serviría a la guerra del Pacífico. Así es, y él aprende a hablar chino, conoce la cultura china y, bueno, y ahí se involucra en estas guerras del opio. Y posteriormente esto va a tener consecuencias que son las que tú refieres, ¿no? En la guerra del Pacífico, cuando Lynch participa en la contienda y en particular unas incursiones navales que realiza en el año 1880 a la zona norte de Perú, a la costa norte. Bueno, se encuentran con que en esa región hay una gran población china que trabaja en condiciones terribles, semi-esclavizadas, en plantaciones, sobre todo azucareras, ¿no? En Perú. Y bueno, ven a Lynch que llega ahí con esta tropa armada que hace huir, por supuesto, a los administradores o a sus guardianes peruanos. Y ellos quedan libres y más encima Lynch conocía el idioma chino, conocía la cultura china y les habla en chino. Entonces para ellos fue un verdadero mesías, ¿no? Un liberador. Y muchos chinos liberados por Lynch en esas incursiones, digamos, en el norte del Perú y luego en la campaña militar a Lima, que nuevamente se van a cruzar con plantaciones donde había chinos trabajando en estas condiciones, se suman al ejército chileno y en particular a la división Lynch como auxiliares militares, ¿no? Entonces ahí va a haber una devoción y un agradecimiento de los chinos liberados en la Guerra del Pacífico por Lynch, colaborando con el ejército chileno en la guerra. Y ahí le ponen el príncipe rojo, exacto, los chinos. Eso es. Bueno, y con posterioridad a esto, al terminar la Guerra del Pacífico, muchos chinos que participan en la contienda luego se vienen a Chile, en particular a la zona norte, a la zona salitrera, a trabajar, y se instala una colonia china muy contundente en el norte, Antofagasta, Iquique, incluso Pisagua, ¿no? Y también luego se vienen a las principales ciudades de la zona central, sobre todo Puerto Valparaíso y Santiago. O sea, estos chinos son claves para empezar a mover toda esta industria que recién era chilena, después de la conquista. Exacto. Mire, profesor, estas son imágenes de los primeros chinos en Tarapacá. Mira, ahí está Augusto Lam, 58 años. Son primeras generaciones. Mira, si llegaron a instalarse a Chile. Así es. Todos estos chinos, muchos de ellos, como usted dice, liberados por Patricio Lynch. Exacto. Y que tenían en Chile mejores condiciones de vida. Mejores perspectivas, además que la industria del salitre era muy atractiva, ¿no? Había dinero ahí circulando. Entonces, muchos chinos se dedican al comercio. Por eso que hay tanta todavía tradición china en el norte chileno, y presencia de descendientes chinos. Sí. Bueno, y en ese sentido, dentro de la cultura china, el consumo de opio era un aspecto, ¿no? de sus costumbres. Y los chinos crean asociaciones de tipo clubes o mutuales, ¿no? Lugares donde se reunían, donde hacían actividades de la comunidad china y donde también se instalan fumaderos de opio. Todo esto en la legalidad. Absolutamente. De hecho, la autoridad chilena ve que si los chinos, tienen este hábito y consumen opio y este consumo se realiza al interior de la comunidad china, no hay ningún problema, ¿no? No hay ningún problema. El problema empieza cuando esto se comienza a difundir y a esparcir, ¿no? Porque, los chinos en otras ciudades empiezan a hacer un giro comercial, ¿no? De estos fumaderos de opio, crean otro tipo de negocios que son los denominados cafés chinos o cafés orientales. Negocios paralelos. Giraban en torno al... Sí, eran cafés, ¿no? Se vendía café. Un café. También le llamaban piguchenes. Sin embargo, detrás del café, ¿no? Detrás de los cafecitos y del reverente chino, ¿no? que recibía a los parroquianos, se escondían actividades non sanctas, ¿no? Ahí nacieron los cafés con piernas. En cierto modo sí, porque también servían como lugares de encuentros amorosos furtivos, ¿no? Digamos, una suerte de motel o en ocasiones prostíbulo y también en ocasiones fumadero de opio. Entonces ahí ya la autoridad se empezó a poner nerviosa, ¿no? Porque los lugares eran frecuentados también por chilenos, ya sea como hotel parejero o eventualmente como fumadero de opio. Hay mucha población minera, ¿no? Hasta el día de hoy, digamos. Exacto. Entonces, mucha presencia de hombres solos. Sí, mira, hay un estudio de Maximiliano Salinas donde él identifica hacia inicios del siglo XX la ubicación de los cafés chinos en el caso de Santiago.
y estaba plagado. ¿Sí, Había muchísimos en toda la ciudad, y en particular en la zona central, en la zona centro de Santiago, digo, a lo largo de la Alameda, en muchos lugares, ¿no? Entonces ahí ya la autoridad empezó a mosquearse, ¿no? Y los empiezan a perseguir porque no había ninguna regulación, ni siquiera prohibición, ninguna regulación para la importación o comercialización de estos productos, ¿no? Aquí ya estamos en el siglo XX, profesor. Ya estamos a inicio del siglo XX, sí. Ya, primeras décadas del siglo de los locos, 1920. Claro, claro. De hecho, el año 1921 se crea el primer reglamento en relación a la importación y comercialización de drogas, ¿no? En el caso del opio y de la cocaína, sí. Profesor, 100 años después de la independencia, recién se hace un reglamento. Porque no era tema, porque el consumo era muy menor, en este caso los chinos circunscritos a la comunidad. Entonces no era primero un problema de salud pública, porque el consumo era muy mínimo, y por otro lado, menos aún un problema de seguridad pública, porque no existían redes de tráfico, ni mafias, ni mucho menos. Mira, por ejemplo, hay un relato, si nos vamos al tema de las memorias, ¿no?, de Luis Orrego Luco, que es un escritor, un intelectual de fin del siglo XIX, principio del siglo XX, que él cuenta que en su juventud, yendo de vacaciones al balneario de Constitución, ¿no?, que era el balneario como de la zona de las haciendas, ¿no?, en Talca, en fin, llega un pariente, Alberto Blest Bascuñán, ¿no?, un muchacho que había dilapidado su fortuna en Europa, dándose la buena vida, y había regresado al país arruinado, ¿no? Y decía que era re simpático, muy divertido, lleno de historias, ¿no? Él decía que no sabe para qué lo criaron para millonario y no le dieron la plata, que no es su culpa, ¿no? Que él sabe gastar, pero no ganar plata. ¿Para qué me invitan si saben Claro, ¿para qué me invitan si saben que me porto así? Bueno, y de hecho, un poco eso, porque él contaba que de repente este joven, ¿no?, se sentía muy mal y le cambiaba la cara y como que un poco se desmoronaba, ¿no? Entonces desaparecía y volvía al ratito totalmente renovado, fresco y feliz. Bueno, lo que hacía él era que consumía morfina, ¿no? Ni más ni menos. Y, opio. Claro, es un derivado del opio. Y bueno, se inyectaba la morfina y en grandes cantidades. Y por supuesto a nadie le producía ningún problema de que él tuviera ese hábito. Entonces ya vemos de esa vía indirecta que en esa época existía un consumo de drogas, pero era muy personal, muy raro, y sobre todo en las clases altas que tenían el consumo. Esto, 1890, fin del siglo XIX. Ah, mira, y ya inyectándose ya, no fumándose. Sí. No, a la vena. Perfecto. Mire, los afiches que hemos encontrado también de la época, profesor, pero estos son argentinos que hablan de la cocaína. Mire los afiches. A ver. Pepto, cocaína, Gibson. El tónico digestivo. Para tener buena salud hay que digerir bien, y dan esto como tónicos para la digestión, profesor. Mira. Mira, jarabe Bayer de heroína. Ándale. En la irritación producida por la tos y la bronquitis, le ofrecían esto a usted. Clorato y cocaína de Gibson. Claro, esa es la... Pastillas para la irritación de la boca, dice, garganta y bronquio, profesor. Si usted que está medio resfriado, profesor. Pepto, cocaína, Gibson. Aquí le tengo puros datos, profesor. Claro. Esto la abuelita ya lo decían. Pepto, cocaína, Gibson. Vaya. Esto es la cocaína, profesor, tónico digestivo. Se veía para toda la cocaína. No, le hacían a todo. Mire, y esto era del laboratorio Merca, y investigando, los argentinos le pusieron Merca a todo esto porque el laboratorio Merck de Alemania. Claro. Bueno, la farmacopea alemana tiene una antigua tradición, ¿no? Y claro, esos productos llegaban. Hasta Hitler se decía que era adicto también. Sí, bueno, el ejército alemán consumía anfetaminas en grandes cantidades. No recuerdo el nombre que tenía. Freud también. Sí, pues, exacto. Entonces, en ese sentido, no había ninguna restricción al consumo de drogas y tampoco no había sanción social, porque no era un problema público, ¿no? Además está quizás en la lista todavía, por lo menos la cocaína, ¿no? Por los precios, ¿no? O sea, el consumo de drogas... Profesor, disculpe, mire, hasta los niños les recomendaban esto. Cocaína. Toothache drops, o sea, son gotas para el dolor de dientes. Claro, que se caen. Cuando se le caen a los niños los dientes, les daban cocaína para que se le dormiera la encía, profesor. Mira. Y estos son avisos de diario, profesor. Sí. Están todo esto. 15 centavos valía, preparado por Lloyd.
Vaya qué tiempos. Imagínense los niños. Esto se enrota harto celulares. Claro. Bueno, hay jarabes para la tos que contienen codeína, ¿no? Hasta la actualidad. Claro. Me parece que han ido desapareciendo, ¿no? Sí, claro. Entonces, claro, el acceso a drogas en esa época era básicamente a través de la botica o farmacia, ¿no? Además que los boticarios muchas veces preparaban recetas, ¿no? Ahí mismo. Entonces uno iba a la botica y compraba cocaína y te la daban sin ningún problema. Así es, mira, hay una botica antigua, profesor. Los boticarios tenían esas balanzas que se ven ahí. Claro. Ellos mismos hasta hacían el Así remedio. Es, pues, entonces ellos daban el producto. Recién el año 1921 hay una primera reglamentación, ¿ya? Pero de la importación y comercialización de estos productos, pero no una prohibición. Es como ordenemos el negocio, ordenemos la botica. Claro, hasta ese momento se podía importar la cantidad que quisieras y como quisieras, ¿no? O sea, el poder de los boticarios eran unos Walter White, ¿eh? Exacto, de hecho... Porque imagínense el poder que tenían, si podían... Sí. Eso es. Entonces, no existía narcotráfico como podríamos verlo en la actualidad, sino que lo que había de aquellas personas que eran eventualmente adictas al consumo de una droga, se proveían en las boticas. Ya. El boticario era el proveedor, ¿no? Entonces, a través de, por ejemplo... Voy a la botica ahí. Claro, el tema de las recetas médicas, por ejemplo, clásicas recetas médicas falsificadas, de un médico no muy escrupuloso o de un boticario un tanto distraído, ¿no? De esa manera se adquirían las drogas. Pusieron la canción de Breaking Bad, los pensaban. Y todo esto, profesor, muy entonces a la vista y paciencia. Y en los años 20, los locos años 20, se regula, no se prohíbe, se regula. Se regula, no se prohíbe, se regula. De hecho, no se regula el consumo, se regula, digamos, la importación y comercialización. En cuanto a medicamentos, ¿no? En cuanto a medicamentos. De hecho, por ejemplo, esta regulación es del año 1921 y ahí ya tiene que ver con la preocupación de las autoridades, por ejemplo, con los fumaderos de opio, con la creación de los famosos cafés chinos o cafés orientales, claro, que empiezan a ser perseguidos, ¿no? Y cerrados. Ahora, donde había, no pocas dosis de racismo alrededor, ¿no? Porque eran chinos. Claro, porque eran chinos, claro. Entonces se considera intolerable, ¿no? Que los ciudadanos chilenos estuvieran metidos en esos lugares. Aquí está la farmacia de droguería El Indio, en calle La Torre, aquí en Santiago, a 559, ese era famosa. Farmacia Cortese, calle Angamos, esquina Maipú, señor Contesa, ahí te atiende. Y los 4 hijos que tenía, acaba de recibir un completo surtido de drogas específicamente y frescas, todo fresco, drogas frescas, como si fueran congrios. Faltan los fuegos artificiales nomás, así como llega a la merca. Llegó a la merca. Es tanto como llama la atención en esa época este tema del consumo de droga, en particular del opio, que además tenía un aire exótico, ¿no? Esto de los fumaderos de opio, y la gente se preguntaba cuál era el efecto del opio, ¿no? Y había ideas bastante antojadizas, ¿no? Se pensaba que al consumir opio se viajaban, ¿no?, a estos paraísos artificiales, ¿no? Al estilo Baudelaire, ¿no? Claro. y que eran como paraísos de ensueño, como que uno viajaba a un castillo, a un palacio, donde era atendido por hermosas mujeres, ¿no? Era una cosa bastante fantasiosa. Entonces, por ejemplo, en el año 22, en el diario La Nación, aparece una crónica en el cual un par de periodistas del diario La Nación se hacen pasar por consumidores de opio y se datean de un fumadero de opio que existía ese año, entre muchos otros van a ese, en el barrio Estación Central, en Santiago, regentado por chinos, ¿no? Y llegan al lugar y tocan la puerta y les abre un chino, ¿no? Y les pregunta qué hacen acá y les dicen que les dieron el dato y los hacen pasar. Y esta crónica se publicó en varias ediciones consecutivas, varios días, y causó sensación, ¿no? Y ellos ahí describen cómo era el fumadero de opio, ¿no? Que, bueno, habitaciones con luz muy baja, con camastros, ¿no? Camas, y estas alfombras y esta ornamentación oriental, ¿no? Estas mesitas de laque, todo ese tipo de cosas, y los sujetos acostados, fumando en largas pipas de opio, totalmente adormilados, ¿no? De hecho, ellos cuentan que cuando entran al fumadero de opio y dan esta explicación y el dato para que les permitan entrar, y dicen que ellos vienen de Perú, donde había más fumadores de opio en vista de la colonia china más abundante, y dicen que al entrar ven que unos chinos van arrastrando a otro chino que está acostado como en una alfombra y se lo van llevando para que no lo vean, ¿no? No ven eso. Quizás cuánto tiempo ya llevaba ahí.
Y luego entrevistan a consumidores, ¿no? Dicen un chino joven y un chino viejo. El viejo que llevaba años consumiendo opio y el otro joven que estaba recién entrando. Y explicaban el efecto, ¿no? Y decían que el efecto era básicamente de ensoñación, ¿no? Una cosa de ensoñación, como si estuvieras medio soñando despierto. En un viaje. Claro, y de gran relajo, ¿no? Y por eso es que estaban todos recostados, ¿no? Sí, el problema es que esto era muy adictivo, imagínate la morfina y todo. Sí. Oiga, profesor, ¿y cuándo comienza la droga a entrar en el mundo del arte, de la bohemia? ¿Cuándo los músicos, los camarógrafos ya empiezan? Los camarógrafos, los sonidistas. Los sonidistas, las ediciones de periodísticas. Exacto, los editores. No sigamos hablando. ¿Cuándo empieza toda la bohemia? Claro, bueno, a partir de los años 30, ¿no? Bueno, ya en los 20 empieza a aparecer el consumo de drogas a través de la noche, ¿no? Se empieza a contar de que en las boates, ¿no? En los locales nocturnos, en los prostíbulos, ¿no? E incluso en fuentes de soda se comercializa droga a través de por ejemplo, los garzones, ¿no? de los locales. O también de los músicos, ¿no? De los músicos. Siempre los músicos son los culpables. Siempre los músicos son los culpables. Entonces dicen que aquí era muy común que hubiera músicos, le achacaban a los argentinos y los centroamericanos, ¿no? Que venían de gira y que ellos eran como se decía en la época, los pichicateros, ¿no? Los pichicateros. Los pichicateros. Pichicatero debe ser Mapudungun, me imagino. Pichicata por pichi. Pichi es algo chico, ¿no? Algo pequeño, claro. Oye, profesor, además usted siempre me ha explicado que en esta década del 20, los locos años 20, también en Chile, mira, estamos viendo imágenes del Bim Bam Boom, también hay una suerte de progresismo que explota. En Alemania, la República de Weimar, en fin, del mundo entero, pero aquí en Chile también, ¿no? Sí. Las primeras épocas, Alessandri, las nuevas generaciones militares con los ruidos de sable, las nuevas constituciones que se querían dejar. Para dejar un Chile atrás, en fin, ¿no? El feminismo también. Sí. Entonces, ahí el consumo de drogas y cómo los consumidores se proveían de drogas era a través, ¿cierto?, de ese ambiente bohemio y en muchas ocasiones, más que tener que ver con el enriquecimiento a través del narcotráfico, en muchas ocasiones eran con los mismos consumidores que a través de la venta o reventa financiaban su consumo, ¿no? Perfecto. Entonces aún se mantiene más o menos controlado en el sentido de que no son bandas criminales de narco, ¿no? Sino tiene que ver más con ese ambiente. Perfecto. ¿Y estamos hablando todavía de la clase alta consumiendo? Exacto. Ese es otro elemento interesante, que lo que se decía es que el consumo de droga, en vista de lo reducido que era y del valor del acceso a la droga, era una cuestión casi exclusiva de las clases altas o de la clase media, si se quiere, pero los sectores populares estaban totalmente alejados del consumo de drogas por el valor y por la dificultad del acceso, y la verdad que la droga que se consumía de manera masiva entre los sectores populares era básicamente el alcohol. El alcohol que era más su piscolita, su vino. Su vinacho, su chichita, litreado. Exacto. El melón con vino. Eso ahí, era, claro. Entonces, esa era la droga del pueblo, digamos, el alcohol. Aún no había penetrado en los sectores populares de ninguna manera. ¿Y la intelectualidad, profesor? Estamos hablando también aquí de los primeros grandes poetas, en fin, ¿no? El creacionismo, el surrealismo en las universidades. Sí. Mira, la verdad yo no sé de consumo de drogas de algún artista, digamos, claramente, pero pensemos, por ejemplo, que el grupo surrealista más importante de Chile, en el que participa Braulio Arenas, entre otros, se llamaba La Mandrágora, que es una planta que tiene elementos de droga, ¿no? Entonces había esa idea o esa fascinación que instala, yo diría, un poco los poetas malditos, ¿no? De fin del siglo XIX, en particular Charles Baudelaire, de esto de los paraísos artificiales, ¿no? Y la Floripondio de la Floripondio, en la quinta región, claro. Venía usted recién, profesor. Ah, claro, sí. En los cerros ahí de la cordillera de la quinta región. Bueno, esas eran las drogas que consumían acá los aborígenes. Claro, por supuesto. Eso. ¿Y la cocaína? ¿Cómo entra la cocaína, profesor? ¿Y cuándo se empiezan a formar las primeras bandas entonces sobre este narcotráfico? Correcto. Bueno, la cocaína ya se consumía, pero de esta manera reducida, ¿no? ¿Y entra por Argentina, básicamente? Entra por los puertos, pero sobre todo ya la cocaína viene desde el Perú, porque era donde se producía, ¿no? Entonces, ya en los años 40, cuando está este fenómeno del consumo aún reducido de clases altas en el ambiente de la bohemia, empiezan a aparecer los primeros bandas traficantes o narcotraficantes, en este caso peruanas,
que traen droga a Chile, ¿no? Y traen cocaína que se mantiene, digamos, en este consumo aún restringido. Pero estos carteles, digamos, peruanos, entran en crisis a final de la década del 40 debido a temas políticos, ¿no? El año 1948 en Perú hay un golpe de Estado que llega al poder el general Odría, ¿no? Manuel Odría, y se desata una represión importante que desbarajusta o desordena, digamos, los carteles de droga. Y luego, el año 1952, viene la Revolución Nacional Boliviana, ¿no? Con Hernán Siles, Víctor Paz Estenssoro, que van a ser 3 gobiernos consecutivos que van a llevar adelante una serie de reformas muy importantes, una reforma agraria, por ejemplo, nacionalización de la minería, etcétera. Aquí tenemos imágenes. Mira, ¿no? Esa es una de las revoluciones latinoamericanas más importantes, se compara con la Revolución Cubana o la Revolución Mexicana, es así de profunda. Estas son imágenes del Ministerio de Educación de Bolivia, profesor. Mira, qué interesante. No, esa revolución moderniza a Bolivia en ese momento, integra a los indígenas en la población, abre el derecho a voto, es muy importante. Y bueno, y tiene también como consecuencia la desarticulación o el desorden de los carteles de droga en Bolivia y al mismo tiempo en Perú. Entonces, en ese contexto es que entran carteles de droga chilenos instalados en la zona norte a ocupar el espacio vacante dejado por peruanos y bolivianos. Se abrió el mercado, entonces. Exacto, exacto. Entonces ahí aparecen, según antecedentes, las primeras familias narco chilenas, en este caso los Wasap Harb, de origen turco-árabe, instalados en la zona norte y que copan el mercado peruano-boliviano y empiezan ellos a hacerse del poder del narcotráfico. Entonces ellos reemplazan a los peruanos y los bolivianos y podríamos decir que esa es quizás la primera familia o clan narco en la historia de Chile. De origen árabe, entonces. Exacto. ¿Y en el norte también? Sí, y bueno, por supuesto de ahí se expanden al resto del país y por supuesto a las zonas de mayor consumo, que son Santiago y Valparaíso. Y posterior a eso se expanden a la exportación de droga o la triangulación de droga hacia los Estados Unidos. Y ahí hay otro elemento histórico que tiene que ver con la Revolución Cubana en 1959. Porque hasta la Revolución Cubana, Cuba era uno de los principales lugares de transporte de droga hacia Estados Unidos. Sabe que Cuba en esa época era como una especie de casino flotante, ¿no? Donde iban los norteamericanos a pasarlo muy bien. Bueno, se ve en El Padrino 2. Exacto. Entonces, cuando eso se acaba, queda abierto ese mercado para estos narcotraficantes chilenos. Entonces, en los 50 es una década clave en la instalación de clanes narcos chilenos que vienen a reemplazar estos vacíos. Mire, y además, mire, hay que imaginarse también la época, profesor, el norte de Chile prácticamente desligado, tierra de nadie, ¿no? En ese sentido, no estaban las carreteras ni los medios de comunicación de ahora, teníamos un vasto desierto entre medio, y los principales puertos también abiertos ahí. Claro, exacto. De hecho, el tráfico era más bien portuario. Arica era un lugar clave. De hecho, estos clanes comienzan, como cualquier organización criminal, más que dedicarse al narcotráfico porque alguna atracción particular por ese giro, es porque es lucrativo, ¿no? Entonces, se comienza primero con el tema de los bares y de los prostíbulos, ¿no? Y como esos eran los espacios en los cuales la droga se comercializa, como conversábamos hace un rato, empiezan a vincularse con el tema del tráfico y luego se dan cuenta de que esto genera más dinero. Entonces entran de lleno. Perfecto. O sea, mira, la revolución boliviana y después la cubana permitieron entonces que los chilenos acá hicieran su propio boliche. Exacto, así es. Entonces se convierte en un clan narco muy importante. De hecho, en la década del 50 en Chile empiezan a haber los primeros hallazgos, por ejemplo, en la zona de Valparaíso, de laboratorios de procesamiento de cocaína. ¿En Valparaíso? En Valparaíso. Y comienzan a llegar a otros en la zona de Valparaíso. Comienzan a llegar otros tipos también de narcotraficantes de afuera, profesor. Aquí no se ven, por ejemplo, los sicilianos, ¿no? Como en las costas de Estados Unidos. No, yo diría que en ese sentido lo que hay acá son estas familias chilenas de origen árabe que copan el mercado, ¿no? Es muy interesante porque en la década del 50 esto empieza a aparecer con mucha fuerza. Hay, por ejemplo, se descubren estos laboratorios. Y se descubre además lo que es aún más preocupante, hacia el año 1959, que hay un funcionario de la Policía de Investigaciones, ¿no? Que es Carlos Jiménez, se llama él, subprefecto jefe del grupo móvil de la Policía de Investigaciones. Se descubre que este sujeto ha sido comprado por los narcos. El segundo a bordo. Exacto. Él
la policía empieza a notar de que tiene un nivel de gastos muy superior, ¿no?, a los ingresos que tendría un policía, ¿no? Entonces, autos último modelo, no, los trajes, ¿no?, de gran moda, como le decían en la época, un tren de vida, ¿no?, que era espectacular, y empiezan a sospechar de él, ¿no? Y por otro lado, él hacía impactantes, ¿no?, hallazgos de droga. Entonces era un policía con cierto prestigio. Más encima. ¿Qué pasaba? Él estaba involucrado con los clanes narcotraficantes, en particular con los Wasaf Harb. Y lo descubren porque lo empiezan a seguir, lo interceptan y le dicen que van a realizar un allanamiento en uno de estos lugares donde tenía droga este clan. Y él les informa, los llama antes para advertirlos de que va a venir el allanamiento. Y ahí logran capturarlo y es procesado. Y ahí se descubre que él está en posesión de cientos de cheques firmados, o sea, entregados por estos narcotraficantes y que luego podían ser cobrados una vez él hubiera hecho la colaboración correspondiente. Entonces, de esa manera a él lo enganchaban, ¿no? Y lo que es más grave aún, se descubre que él, el año 1958, un año antes de ser descubierto y capturado, entre otras cosas, había colaborado con fondos en la campaña presidencial de Jorge Alessandri. No le puedo creer. Entonces, ahí ya tenemos sujetos del narco infiltrando a las policías y colaborando en campañas presidenciales. El 58 que ganaría esa presidencia precisamente Alessandri. Exacto, por poquito, ¿no?, que le gana a Salvador Allende gracias al cura de Catapilco. Entonces, esa fue financiada por el dinero del narcotráfico. No. Eso fue lo que se acusó al menos. O sea, él, entre los muchos, digamos, actividades financieras que realizaba, una de ellas fue colaborar donando dinero a la campaña de Jorge Alessandri. Entonces, yo dudo mucho que Jorge Alessandri supiera nada de aquello, ¿no? Sin embargo, lo grave es ver que ya existe una penetración del narco en nuestras instituciones. Claro, pero uno se pregunta, claro, vaya, obviamente que no haya sabido nada el presidente de Alessandri, pero igual, ¿por qué apostaron por él? ¿Por qué le pusieron la plata, digamos? No lo sé, y no, no me animo a decirlo, claro, porque esa campaña, claro, se postula Salvador Allende y ya el 58 está Frei, no, me parece que no estoy seguro ya. Y esa es la segunda vez que va Allende. Claro. Y casi gana, como usted dice. Claro, luego viene la con Frei Montalvo y finalmente la del 70 cuando llega a la presidencia. Entonces, lo grave que tiene esto y lo que nos muestra ese hallazgo es que a esas alturas ya efectivamente hay clanes narcotraficantes que son capaces de penetrar las instituciones del Estado, en este caso la policía y un alto jefe, y luego también intervenir de alguna manera en la política. Me imagino que ya entonces ahí la política chilena tomó carta en el asunto, ¿no? ¿Cómo se dividían ahí los bandos, la derecha o la izquierda respecto de la existencia del tráfico de droga o la droga en sí, ya se crean ciertas brigadas especializadas, ¿no?, en el combate del narcotráfico, porque antes no existían. Y ahí es muy interesante ver que tanto la derecha como la izquierda tenían una misma posición en relación a ser contrarias no solo al tráfico, sino que también al consumo de drogas, claro, ¿no? En ese sentido, la izquierda chilena era muy crítica del consumo de drogas, en particular si vamos a la década del 60 y 70, con esto del hipismo y la contracultura y la búsqueda de estados alterados de conciencia, en fin, y todo ese asunto. La izquierda chilena lo ve como un rasgo de decadencia burguesa, ¿no? Y acusa... Y que atenta contra el pueblo y la ilustración del pueblo chileno. Así es. Entonces, en ese sentido, la izquierda chilena y el gobierno de la Unidad Popular van a estar en contra del consumo de drogas de manera tajante, y va a haber una crítica desde los partidos de izquierda a, por ejemplo, grupos musicales, ¿no?, rockeros de la época, porque consideraban de que ese tipo de conductas eran contrarrevolucionarias, ¿no? Sí, profesor, yo que hice el libro de la biografía de los Jaivas. Los Jaivas en esa época, cuando llegan a Santiago a fines del año 60, principios del año 70, desde Valparaíso, tienen precisamente el ataque de la prensa de izquierda y de la prensa de derecha. Claro. ¿no? O sea, desde el siglo hasta, o el Puro Chile de la izquierda, hasta la segunda, ¿no?, de la derecha más extrema, criticaban a los Jaivas y al movimiento hippie. Sí, por razones distintas, pero lo criticaban igual, ¿no? Exacto, sí, ahí se unían, digamos. Sí. Claro, se unían en ese punto. Es correcto, sí, así es. De hecho, hay un caso que es dramático, pero yo diría tragicómico, ¿no?
el año 1970, a fines del año 1970, ya habiendo sido elegido Allende presidente de la República, pero aún no asumía, resulta que había como una costumbre social de la época que los hippies se juntaban en el Parque Forestal, ¿no? En Santiago, y ahí fumaban marihuana, ¿no? Entonces estaban como las tribus de hippies y eran muy criticados por izquierda y derecha, ¿no? Ese tipo de conducta. Además que decían que después de fumar marihuana les daba por ir a agarrar a peñascazos la embajada de Estados Unidos que quedaba ahí mismo. Claro, aprovechando. En fin. Entonces la cosa es que se descubre un joven en el Parque Forestal fallecido, muerto, ¿no? Yeah. Y era parte digamos, de estos clanes, y ahí la prensa y desde la policía hacen una campaña muy escandalosa de que este joven habría muerto debido a un consumo excesivo de marihuana, lo cual es bastante raro porque claro, nadie se muere por fumar marihuana y según ellos él se había fumado 10 cigarrillos de marihuana al hilo, lo cual es absurdo, ¿no? Entonces la prensa hace una especie de escándalo en relación a los hippies, ¿no? del Parque Forestal, que son como una especie de mafia, que hay un sector del parque por el cual no se puede pasar, y la Policía de Investigaciones interviene y crea un grupo que se infiltra, ¿no? entre las tribus de hippies, al estilo de una especie como de patrulla juvenil, ¿no? Y bueno, y descubren que efectivamente había un joven ahí, de apellido Amaral, estudiante de química de la universidad, que se dedicaba a producir drogas, ¿no? O a buscar nuevas drogas. Y tenía un grupo de seguidores. De hecho, lo llamaban el Capitán Veneno, ¿no? Ese era el nombre de este muchacho. Y bueno, esta policía infiltrada lo descubre y se lo llevan preso, al parecer en mal momento, porque había consumido una droga que no entendía nada que le estaba pasando. Y se resuelve el caso, y el asunto era el siguiente. Resulta que este grupo de jóvenes, que era básicamente consumidores de marihuana, en un momento no tienen acceso a la droga, ¿no? No había disponible. Entonces este joven Amaral, que era, digamos, muy ingenioso, muy busquilla, no se le ocurre mejor idea que consumir hidrocarburo de carbono, que es un componente químico que se utiliza, por ejemplo, en las tintorerías. No sé si tú cuando pasas por fuera de la tintorería se siente un olor muy fuerte, ¿no? Sí. Ese componente. Y estos sujetos lo aspiraban. Y les daba un efecto muy breve, pero muy intenso. Y este tal Capitán Veneno le puso nombre a esta ingeniosa nueva droga, ¿no? Y le puso guari-guari. Porque según ellos, cuando consumían la droga, les resonaba en la cabeza una letanía de guari, 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 guari. Entonces le pone guari, guari. ¿Y qué pasa con esto? Como no tenían marihuana, recurren al guari, guari. Y este joven Ibáñez, que era parte del grupo, la inhala, pero él tenía un problema en el tabique y no siente el olor y no se le ocurre mejor idea que bebérsela. Y eso es, por supuesto, lo que lo mata. Y los otros salen arrancando. Entonces, aquí lo curioso tiene que ver con que la explicación que da la prensa y la policía de que esta muerte, ¿no?, se debía al consumo excesivo de marihuana era totalmente absurdo. Era el guari-guari. De hecho, él murió no por exceso de marihuana, sino que por carencia de marihuana, si queremos ser más precisos. Entonces, eso tiene que ver con las políticas desde tanto la derecha como la izquierda de una cierta demonización, ¿no?, de los hippies. Estigmatizó mucho, profesor. Exacto. Fíjese que me contaban también ellos que la marihuana se producía libremente en toda la zona de los Andes, San Felipe. Ajá. Cuando nosotros éramos chicos existían todavía las alpargatas hechas con marihuana. Ah, sí, como de cáñamo. De cáñamo, claro, la suela, en fin. Ajá. Y llegaban en unas bolsas grandes, unos sacos paperos, la marihuana, la traían en los trenes, así de abierto era. Que a la estación Mapocho, que ahora es el Centro Cultural Estación Mapocho. Claro, claro. Y de ahí se la llevaban al Parque Forestal y ahí se repartía. Más hippie. Ah, claro, porque la idea es que era gratis, ¿no? Que no se vendía. No, pues eran matas que se cortaban, porque lo que se producía era el cáñamo. Claro. Y la marihuana era lo que sobraba de la producción del cáñamo. Bueno, en ese sentido, la traían y la repartían. Hay una historia bien curiosa, ¿no?, que se remonta a principios del siglo XVIII, así de vieja. ¿Recuerdas cuando hablábamos del tema del contrabando y de la llegada de los franceses, no? Sí. Bueno, resulta que un sujeto, un caballero de apellido Toro, que era funcionario del Estado en esa época,
recibe información privilegiada que tiene que ver con que se entera de que se va a firmar esta alianza entre España y Francia y de que van a llegar buques franceses a las costas chilenas. Y este caballero se aviva y decide cultivar cáñamo en una zona que fuera estratégica de manera de proveer a estos buques del cáñamo necesario para toda la cordamenta que usan los buques, que era mucha, ¿no? Sí, mucha, y que por supuesto venía deteriorada debido al viaje, el cruce del Cabo de Horno, etcétera. Entonces, un lugar estratégico, primero que esté cerca de Santiago, porque es la zona, digamos, política y productiva, y también cerca de Valparaíso, que es el puerto. ¿Qué mejor que la zona de San Felipe y Aconcagua? Claro. Y este caballero planta cáñamo, pero como loco, ¿no? De manera que cuando lleguen los buques los tenga listos para producir el cáñamo y así proveer y hacer un pingüe negocio. Sí. Entonces se especula que el inicio de los cultivos de cáñamo en la zona de Aconcagua y San Felipe se deben a este señor Toro y a la guerra de sucesión española, ¿no? Así que los jaivas debieran darle las gracias a los Borbones. Y hartos cabrón más, claro, y hartos era más. Bien, era bien consumida. Porque además la marihuana en esa época, a diferencia de la de ahora, que tiene mucho transgénico y las semillas han sido tratadas, modificadas, en fin, era más suave. Así parece. Eso lo dicen los expertos en la materia, ¿no? Claro, sí, efectivamente. Que era mucho más. Oye, profesor, usted me habló de un libro. Yo tengo un libro que se llama Conexiones Mafiosas del gran periodista Manuel Salazar. Ah, perfecto, sí. Manuel Salazar escribió de una banda que existía en el norte de Chile. Ahí está el libro, en este libro está. Ajá. El crimen organizado a las puertas de Chile. Y había un sujeto que se llamaba Yayo Fritis. Un chileno peruano, había nacido en Tacna, pero en esa época era todo, casi todavía sigue siendo bien mezclado todo. Y este gallo hizo un primer laboratorio ahí. Allá. Y se dedicó a exportar también. Estamos hablando a mediados del siglo XX, profesor. Así que esto podríamos hablarlo también, ¿eh? Este es Yayo Fritis. Mire, ahí lo tienen, pero fichadísimo. Fichado, porque imagínate, el imperio. Claro. El imperio que armó y llegó hasta Colombia armando laboratorios. El Yayo Fritis. Un cocinero. Cocinero chileno. Hagamos una pausa, profesor. Suena la campana. Y a la vuelta, tarea para la casa, profesor. Por supuesto. ¿Te parece? De todas maneras. Hacemos una pequeña pausa. Pueden salir a recreo 5 minutos y volvemos. Oye, ¿hay otra cuestión, profe? Suena la campana. Ya, profesor. A ver. Tarea para la casa porque somos nosotros muy estudiosos. Sí. Y queremos que usted nos dé tarea para la casa. Muy bien. Alta tarea. Lecturas. Un libro nomás, profesor. Uno nomás. Sí, estamos cansados de este tema. Ya estamos casi a mitad de año ya. Ok. Bueno, como decía hace un rato, el tema del consumo de droga en Chile no ha sido muy trabajado tradicionalmente, entonces cuesta buscar estas cosas. Sin embargo, hay algunos historiadores actuales que se han metido en ese tema. Yo diría que uno de los más importantes por lejos es Marco Fernández Lavé, ¿no? Él ha hecho una serie de estudios, ha publicado documentos, ¿no? Papers, y él sacó este libro que es La historia de las drogas en Chile, que abarca casi todo el siglo XX, ¿no? De 1900 a 1970, y en cierto modo él ahí agrupa, ordena y articula este largo trabajo que ha realizado en relación al consumo de drogas. Así que ese libro yo diría que es fundamental. Que dice abajo mercado, consumo y representación. Exacto. Ah, ya, perfecto. Ahí habla todo de lo que, no solamente la producción, sino que también cómo se fue dando el mercado en Chile. Exacto, y representación en el sentido de cómo va girando la percepción de la droga desde un fármaco más podríamos llamar la demonización, ¿no? De las drogas. Entonces, cómo la percepción ciudadana va cambiando ahí. Interesante, profesora, porque tiene mucho de cultural también y de político todo esto, por supuesto. Así es, sí. Muy bien, profesor, suena la campana. Se quedó pegado. Tuvo un arranque así como de a poquito. Pusieron un chino a tocar la campana. Con consumo de opio. Hagamos una clase 2, pues. Ya, pues. Porque ya pasan muchas cosas después, en la UP, en la dictadura, ni hablar, todo lo que ocurre con las drogas. Sí. Y cómo se empiezan a prohibir esto. Perfecto. En la cocaína en la década del 30, pero también la marihuana. En 1936 ya hay un reglamento de consumo de estupefacientes, ¿no? Un reglamento de estupefacientes. Y contamos la historia del Yayo Fritis, que cuenta Manuel Salazar en su libro. Muy bien. ¿Te parece, no, profesor? Me parece perfecto. Muy bien. Gracias, profesora. A nombre del equipo, muchas gracias por su clase. Gracias, Freddy. También gracias por la sintonía y por ser parte de esta comunidad del pensamiento. También gracias por toda la buena onda que nos entregas en YouTube, semana a semana. Hasta la próxima. Que esté bien. Chao. Oye, el Yayo Fritis.